Sí, la Edad Media es una época que es como bastante compleja, suceden varias cosas al mismo tiempo, no siempre en el mismo lugar, pero sí tiene esta cuestión, por ejemplo, que mencionaban Fernanda y Toski, lo de la iglesia, ¿no? El poder de la iglesia. Tiene también esta cuestión de las primeras monarquías europeas, que mencionó Toski también. Tiene esta cuestión, por ejemplo, que mencionó Uciel, dijiste los juglares y otra cosa, los caballeros medievales. O sea, estamos hablando de literatura y de guerra. Y ya saben que cuando yo les hablo de tecnología, siempre les hablo de guerra, porque la guerra es una de las formas en que se ha desarrollado más la tecnología. Entonces, todo esto y más es la Edad Media. Tú dijiste oscurantismo, ¿verdad, Toski? Siempre que consideramos un poco como la Edad Media, como esta época de la humanidad, en que había mucha ignorancia, en que había mucha pobreza, en que había una dominación de los ricos sobre los pobres, estamos hablando de un sistema feudal, y todo eso es cierto, ¿no? La agricultura prácticamente la tuvieron que reinventar en la Edad Media, porque ya no les alcanzaba para comer. Había, ¿cómo se llama esto? Hambrunas, había pestes, la gente se moría. Si llegabas a los 30 años en la Edad Media es que ya eras un anciano, por ejemplo, ¿no? O sea, yo sería como, no sé, yo sería como Matusalén, tendría 700 años de antigüedad, no sé. Entonces, era una época difícil y tiene también que ver con el hecho de que había terminado recién el Imperio Romano. Si se acuerdan, la semana pasada les comenté que el Imperio Romano formalmente termina por ahí por 476 de nuestra era. El Imperio Bizantino estaba como en su esplendor, pero estaba en el oriente. Y viene otro asunto que a veces, lo mencionó ahorita Toski de pasada, lo de los árabes, ¿sí? En esa época también hubo una gran influencia de la cultura árabe en el norte de África y en Europa. Entonces, por eso esta cuestión de la Edad Media se hace sumamente compleja, nos vamos a confundir un poco, pero pues vamos a tratar de ubicarnos primero con esta línea de tiempo que les mostré la semana pasada. Si se fijan, la Edad Media, el Imperio Romano de Oriente, lo que llamamos Bizancio, la Edad Media que está dividida en Alta Edad Media y Baja Edad Media, y el Imperio Musulmán, pues prácticamente son contemporáneos, ¿no? Lo que mencionó Toski es muy cierto. El fin de la Edad Media tiene que ver, uno, cuando los turcos conquistan Bizancio, ¡pum!, dan en la torre al Imperio Romano de Occidente. Dos, cuando se descubre América, 1492, si se fijan nomás ahí hay una diferencia de 19 años, ¿sí, no? No, 29 años, perdón. Y otra cuestión que se considera como el fin de la Edad Media es en 1450, la invención de la imprenta. La invención de la imprenta cambia mucho lo que iba a ser la forma de ver el mundo. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso, ¿no? Entonces, si se fijan, estas tres etapas que creeríamos que son muy aparte entre sí, en realidad son contemporáneas. El islamismo, la Edad Media y el Imperio Bizantino. Entonces, estamos ubicados en el tiempo y ahora nos vamos a ubicar un poquito en el espacio. Hablamos del Imperio Bizantino, lo tenemos ahí con el color morado. Su capital es Constantinopla, que Constantinopla fue la ciudad que fundó, buenas tardes, maestro, Constantino, originalmente se llama Bizancio, que está al oriente del mar Mediterráneo. Recordemos que ya había caído el Imperio Romano también, o sea, los bárbaros invadieron Roma en 476 y Europa se convierte como en un desorden un poco ante la falta de la autoridad romana. Entonces, toda Europa va siendo, no quiero decir invadida, pero sí es invadida. Muchos grupos bárbaros llegan a Europa y se empiezan a expandir en diferentes direcciones. ¿De dónde vienen estos grupos? Básicamente del norte de Europa y de la parte central de Asia y van penetrando en Europa, ¿no? Entonces, ya no es Hispania. ¿Se acuerdan que Hispania era una provincia romana? Ahora es el reino de los visigodos, ¿sí? Germania era una provincia romana. Ahora es reino de los francos. Galia era otra provincia romana. Ahora también es parte del reino de los francos.
Entonces, todas esas transformaciones tienen que ver con que haya diferentes movimientos sociales y diferentes formas de ver el mundo. Y si a eso le añadimos lo que tenemos en verde, que es toda la parte de que en ese momento surge el Islam también, el Islam como cultura, no estoy hablando en este momento de religión, aunque sí tiene que ver la religión con la cultura, tiene toda la influencia del norte de África, más bien surge en la península arábiga, abajo de donde dice Islam, y se expanden por el norte de África y llegan hasta donde África se junta con Europa, que es el estrecho de Gibraltar, que es ese pequeño pedacito. Entonces, eventualmente van a cambiar las fronteras, ¿sí? El imperio bizantino que estaba al oriente empieza a extenderse, pero hacia el poniente del Mar Negro, hacia lo que ahora llamamos, o que en un momento se llamó los países de Europa Oriental. Bulgaria, Rumania, Serbia, todos esos países que ahora, bueno, es que es una situación geopolítica que ahorita no viene al caso, pero es lo que llamamos Europa Oriental. El norte de África se está siendo conquistado por los árabes, y en España, Francia e Italia, que son sus nombres actuales, tenemos a los diferentes grupos bárbaros, que muchos de ellos ya se han convertido al cristianismo. Lo que tiene el cristianismo también es que tiene como una gran capacidad de convertir a los diversos grupos que habitaban en ese momento, y eran como muy movidos en ese sentido. O sea, ya para 400 y cacho, San Patricio andaba convirtiendo infieles en Irlanda, hasta el norte de Europa, ¿no? Entonces tenían esa capacidad. Y viene la otra cuestión, lo que les había comentado, de la expansión islámica, que comienza acá abajo donde dice la Meca, y se extiende por un lado hacia Asia, y por el otro lado hacia el norte de África, y eventualmente hacia España. Entonces, ahí comienza el dominio de los árabes en España, que va a durar aproximadamente otros 1000 años. Entonces, desplazan a los visigodos y entran los árabes. Pero bueno, esto es nomás como para contextualizar por dónde andamos en lugares y en épocas. Entonces, por un lado, siempre como que les digo que una cultura no reemplaza a otra, como que conviven un buen tiempo en diversos lugares, tienen relaciones comerciales, tienen relaciones culturales, tienen relaciones de guerra. Eso al final hace que sea todo como una mezcla, ¿no? Aunque cada una tiene una cuestión original. Entonces, en esta época tenemos una parte que es el Imperio Bizantino estaba en su esplendor, pero estaba hacia el oriente. El arte islámico, o el Islam, venía del norte de África y comienza, sobre todo, a extenderse en España, que había sido el reino de los visigodos. Y en las demás partes de Europa, que no había tanta influencia del islamismo, es donde se desarrolla el arte medieval. Esa C que está ahí fue sin querer, porque parece que dice arte medieval, marca registrada, y es un error de dedo. Entonces tenemos así como tres vertientes. Una de las cuestiones que quisiera destacar primero es que recordemos que Europa estaba poblada por diversos grupos que llamaremos bárbaros, aunque no eran tan bárbaros. Eran grupos nómadas, eran grupos que gustaban de invadir, de hacer la guerra, etc. Y creo que es destacable, lo voy a plantear así en este momento. Si estamos en un ejército que anda corriendo por las llanuras de Europa, y andan combatiendo entre sí, y andan combatiendo contra Roma, ¿qué creen que sería un elemento importante para esos ejércitos? Tener armas. Entonces, esto de los metales hace que estos grupos bárbaros tengan como la parte artística de la metalurgia, que en este caso es la orfebrería, ¿sí? Entonces, los grupos bárbaros aportan, por eso no me gusta llamarles bárbaros, porque no eran tan bárbaros, les gustaba pelear, ¿no? Les gustaba invadir. Pero si nos trasladamos a este momento, es tan bárbaro como pelear con una espada como arrojar una bomba atómica, ¿no? O un misil teledirigido o lo que sea, ¿no? O sea, es un acto de barbarie en sí, pero eso no implica que la cultura sea bárbara por sí misma. Pero bueno,
Entonces, los grupos bárbaros lo que aportan al arte en esta época es toda la cuestión de orfebrería. Y esta cuestión de orfebrería la usaban en sus elementos, en sus objetos cotidianos, ¿no? Tenemos esas dos que están arriba son hebillas de cinturón, ¿no? Y seguramente eran cinturones para sostener su espada o para ese tipo de cosas. Las águilas son elementos decorativos. Este objeto que es como dos felinos encontrados es un broche para un arnés. ¿Para qué era el arnés? Para sostener la espada también. O sea, eran objetos cotidianos, sin embargo eran objetos cotidianos que de cierta forma buscaban un placer estético al hacerlo y al ser dueño de ese objeto. Entonces, esto que vimos primero era de los visigodos, estaban en España. Acá hay un broche de anglosajón, más o menos de la época, siglo VII. Los anglosajones vivían en Inglaterra y en la parte norte de Europa. Eran como una de las culturas más al norte. Pero lo que esto nos demuestra es que eran como esta práctica de la metalurgia les permitía hacer objetos que ellos consideraban bellos, objetos cotidianos, con gran maestría. Este es un broche franco. Los francos habitaban, y ahorita lo vamos a ver más a fondo, en una zona en la que hoy está Alemania y Francia, ¿sí? Nomás como para ubicarnos. En el otro extremo está lo que los europeos consideraban bárbaros, o sea, los vikingos, ¿no? Los nórdicos que vivían por Noruega y por Dinamarca y toda esa zona, muy al norte. Pero también tenían esta inquietud estética, como lo hemos manifestado siempre, la humanidad tiene esta inquietud de buscar formas de expresarse estéticamente y los vikingos no podían quedarse atrás. Este es un broche que tiene una forma de un ave. Si la ven, es un ave muy abstracta. Supuestamente es un ave que está durmiendo de lado. Y hace rato alguien dijo lo de tú lo dijiste, Uciel, lo de los caballeros medievales, ¿sí? Existe toda esta leyenda de los caballeros medievales que se extiende a lo largo de 1000 años, pero este casco o este objeto, que le voy a llamar el yelmo de Sutton Hoo, es muy antiguo, es alrededor del año 700 a.C., y se descubrió en un sitio, en un entierro. Era un entierro que tenía un barco pequeño, diferentes objetos, y entre estos objetos estaba este casco. Se cree, porque ha habido estudios al respecto, que perteneció al rey Redwald, no sé cómo se pronuncia esa A con E, pero bueno. Evidentemente, del lado izquierdo tenemos el casco como fue encontrado. Del lado derecho tenemos una reconstrucción de lo que pudo haber sido el casco, con sus elementos decorativos, con este trabajo de orfebrería que a la vez nos da idea de que es un objeto que sirve para protegerse la cabeza. Es un objeto simbólico también, y es simbólico porque solamente un rey podía tener un objeto tan valioso como para ponérselo en la cabeza y pelear, porque recordemos que los reyes peleaban también, ¿sí? Entonces, en este sentido, este casco nos muestra un poco de la cultura. Esta es una recreación del casco. Ya ven que hay grupos como de gente que le gusta hacer este tipo de combates. Entonces, esta es una recreación de cómo pudo haber sido utilizado ese casco, cómo pudo haberse visto ese rey. Era un rey, estamos hablando de 700 de nuestra era, y es un rey muy diferente a lo que consideraríamos un rey si lo escuchamos como el rey Luis XIV de Francia o el rey Carlos de Inglaterra en este momento. Eran reyes guerreros, eran reyes que estaban o defendiendo a su territorio o atacando otro territorio o invadiendo territorios. Pero creo que esto es interesante porque nos quita un poco la imagen de los reyes tan elegantes que tenemos y nos aterriza en reyes de carne y hueso que tenían que pelear con sus grupos, ¿no? Y esto viene ahorita, esto es un proceso que dura varios cientos de años, pero lo que les comentaba ahorita del reino de los francos que se ubicaba en partes de lo que son la actual Francia e Inglaterra, tuvo un desarrollo que venía ahí está desde el siglo V, hubo dos dinastías, sobre todo en el reino franco.
Una era la de los merovingios y otra era la de los carolingios. Eventualmente la dinastía que prevaleció y que le dio su esplendor al reino franco fue la dinastía de los carolingios, que si la vemos ahí está más o menos como en el año 768, en el año 800 de nuestra era. Era una dinastía, Carlomagno era hijo de Pipino, Pipino creo que era hijo de Carlos Martel, entonces venían así estas sucesiones. Pero ¿qué es lo importante de Carlomagno? Carlomagno ya tenía un territorio establecido. Todas las zonas de verde es el territorio que incluía el reino franco del que era rey Carlomagno. Entonces tenía tanto poder Carlomagno, aquí fue un poco al revés la situación que mencionaba Toski de que los papas podían quitar reyes, que Carlomagno obligó al papa León III a que lo coronara como rey, ¿sí? Y no únicamente lo coronó como rey, lo coronó como emperador, porque todo ese imperio que tenía Carlomagno, que estaba presente en diversas regiones de Europa, era lo que se conoció como el Sacro Imperio Romano, ¿sí? Era un imperio donde reinaba el emperador Carlomagno, pero que estaba santificado de cierta forma por el papado. Ahí vemos al papa León III poniéndole la corona a Carlomagno, y por lo tanto tenía como la bendición de la religión o del cristianismo para este imperio, Sacro Imperio Romano. Siempre como que me gusta mostrarles diversas escenas de un mismo hecho. Entonces vemos una pintura muy romantizada y muy realista, pero a la vez como muy romántica, lo voy a decir, de la misma coronación del Papa León III, hecho por el pintor Friedrich Kaulbach en 1903. La anterior es una ilustración de un manuscrito. ¿Por qué había ilustraciones de manuscritos? Porque ahorita lo vamos a ver, pero hay mucho de la historia en ilustraciones de manuscritos. Los manuscritos son libros que están hechos a mano, ¿sí? Bueno, aquí tenemos dos interpretaciones de la misma escena, pero el hecho es que Carlomagno se hizo coronar como emperador del Sacro Imperio Romano. Y Carlomagno fue un personaje muy destacado en su época, era el emperador absoluto, por lo menos de esa parte de Europa, y esto hizo que se hicieran diversas interpretaciones, como ya vimos, de lo que era su imagen como emperador. Entonces, por ejemplo, a la izquierda tenemos un relicario. ¿Saben qué es un relicario? Creo que lo mencionamos cuando hablamos de Egipto, que tenían un relicario en forma de algún animal. Un relicario es como un estuche para joyas. Es un estuche donde guardas algo valioso. Y tenemos un relicario con forma de busto que de hecho contiene la parte superior del cráneo de Carlomagno, ¿sí? Este relicario es de 1350. Estamos hablando que es de aproximadamente 400 años después de que Carlomagno murió, pero por ahí guardaban sus restos y los guardaron en este relicario, que es como muy elegante, es de oro y plata y es un objeto muy valioso en sí mismo, ¿no? Aparte de su trabajo de orfebrería. Tenemos a Carlomagno en un vitral de la Catedral de Estrasburgo. Ahorita vamos a hablar de las catedrales, de más o menos del año 1100, o sea, 200 y cacho de años después de que murió Carlomagno. Y tenemos una pintura que ya estamos hablando del Renacimiento. ¿Han oído hablar de Alberto Durero? Alberto Durero es como uno de los más grandes artistas que ha dado la humanidad. Era de Flandes, lo que ahora es Bélgica. No, era alemán. Sí, anduvo de viaje de estudios por Bélgica, pero era alemán. Y lo extraño de lo peculiar de este cuadro que hace Durero de Carlomagno es que es Carlomagno con la corona del Sacro Imperio Romano, ¿sí? Este cuadro lo hace Alberto Durero en 1514, pero si estamos diciendo que Carlomagno murió alrededor del 900 después de Cristo, la corona del Sacro Imperio Romano la mandó a hacer Carlos III, el tercer emperador del Sacro Imperio Romano, 300 años después de que se había muerto Carlomagno. O sea, lo que nos presenta Durero es imposible. Carlomagno nunca aportó esa corona, que se hizo 300 años después de su muerte. Pero es una forma de darle un simbolismo, de otorgarle una corona simbólica que él nunca vio, pero para destacar la magnitud de la importancia que tuvo Carlomagno, que hasta que Durero todavía estaba vivo, hizo este retrato.
En el mapa pasado vimos que el imperio franco creció mucho. Carlomagno no era como muy letrado, como buen político no era como muy letrado, sabía leer un poco, perdón, pero era muy pragmático, o sea, tenía que resolver las cosas. Entonces tenía un imperio bastante grande por gobernar y dijo, pues necesito organizar mi imperio en muchos aspectos. En el aspecto militar, en el aspecto económico, pero también en el aspecto administrativo. Administrar un imperio no es nada fácil. Y como Carlomagno era muy pragmático, pues dijo, me voy a rodear de gente que sí sepa cómo hacer las cosas. Me voy a rodear, al contrario de mí, de gente letrada que haya estudiado. Y el principal, le voy a llamar asesor de Carlomagno, fue un monje inglés, que fue Alcuino de York. Alcuino de York, ¿han escuchado el término hombre del Renacimiento? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien, aparte de aquí los jóvenes que son filósofos, lo ha escuchado? ¿No? A ver, Carlitos, dinos cuál sería el concepto de hombre del Renacimiento. Pues el hombre del Renacimiento era un hombre muy versátil. Ajá. Bueno, yo no era amigo de Alcuino de York. Para mí el paradigma de hombre del Renacimiento es indudablemente Leonardo da Vinci. Era matemático, era ingeniero, también incursionaba en la medicina, era pintor, era escultor, sí, o sea, abarcaba una gran variedad de cosas impresionante y además, también escribía, le hacía la filosofía, Leonardo, sus obras sobre la pintura. Su parte de anatomista también investigaba el cuerpo humano. Era un extraordinario anatomista, era ingeniero militar, era ingeniero civil, también andaba haciendo fórmulas para curar a la gente, era medio médico. Estudiaba geometría. Hizo estudios de óptica por la cuestión de la perspectiva, también utilizó la proporción áurea. O sea, el hombre del Renacimiento era un hombre multifacético, sumamente versátil, sumamente culto, muy hábil, no solo teóricamente, sino también prácticamente manualmente. Exactamente. Un hombre del Renacimiento es una persona que tiene una capacidad intelectual enorme y que puede trabajar en diversas disciplinas. Y en esas disciplinas puede hacer aportaciones, puede hacer descubrimientos, puede hacer muchas cosas porque su capacidad de pensar es tal que es versátil, como lo dijo Carlos. Pero aquí lo extra... Sí, maestro. Yo siempre he preguntado ese concepto y de Renacimiento, porque pensamos, se trata de explicar con base al contexto actual, que está la ciencia, la religión, pero en ese tiempo no había eso. Exacto. Entonces era un hombre, pues, integral, no sé cómo, pero yo decía, bueno, estudió matemáticas, ¿no? Él era, sin que existiera una división. La ciencia apenas estaba. Sí, de hecho no existía el concepto de ciencia, por ejemplo. Sí, entonces eran versados en muchas disciplinas. No eran necesariamente científicos, sí eran artistas, como Leonardo era pintor, era poeta, era una serie de cosas. Por ejemplo, Leonardo da Vinci lo mismo pintaba, que hacía poesía, que hacía escultura. No, perdón, me refiero a Miguel Ángel, que hacía escultura, ¿no? Tal vez la situación los obligaba, o tal vez eran como hombres multidisciplinarios, podían abarcar varias disciplinas. Pero el concepto de hombre de Renacimiento viene precisamente del Renacimiento, que es como una etapa posterior a la Edad Media. Cuando termina la Edad Media viene el Renacimiento. Pero lo que tiene Alcuino de York es que fue un hombre del Renacimiento antes del Renacimiento, en la Edad Media. Era un monje, era historiador, era traductor, era administrador, era de cierta forma un científico, era traductor, era un hombre que podía hacer varias cosas. Y Carlomagno lo contrata como su asesor para darle orden al imperio. Una de las primeras aportaciones que hace Alcuino de York, imaginemos un imperio que había estado basado en las culturas bárbaras. Existía un idioma común que era el latín, pero cada grupo tenía su dialecto. Los lombardos, los germánicos, los francos, los visigodos. Entonces, ante esta situación, Alcuino dice, pues tenemos primero que uniformar las formas de comunicación. Una de las primeras cosas que hace Alcuino de York es, establece
las bases gramaticales del latín en Europa, porque antes se hablaban, se estaba un poco como deformando el latín sobre todo se usaba para estudiar la Biblia. Entonces, Alcuino establece las bases gramaticales para hablar latín en la Edad Media. Otra cosa que hace Alcuino de York, había muchos tipos de escritura. Alcuino de York inventa un tipo de escritura que fuera uniforme para todas las, le voy a decir, dependencias imperiales de aquel momento. Y a la derecha tenemos una muestra de la escritura que él inventó, que es la carolingia minúscula. Esa letra se llama carolingia minúscula. Y sobre esa letra está basado nuestro alfabeto minúsculo. Porque no sé si sepan que nosotros, como alfabeto, utilizamos una mezcla del alfabeto romano y del alfabeto que inventó Alcuino de York, que es el carolingio. Los romanos escribían con puras letras mayúsculas, que se llaman capitales, eran las romanas capitales, en sus monumentos. Entonces, la carolingia minúscula la desarrolla Alcuino para todos los documentos del imperio, el Sacro Imperio de Oriente de Carlomagno. Y lo que utilizamos actualmente es una mezcla de los dos. Capitales romanas, carolingias minúsculas, nos dan la escritura que nosotros utilizamos cotidianamente. Supongo que todos aquí escriben con mayúsculas y minúsculas, ¿sí? ¿Hay alguien que escriba con puras mayúsculas? ¿No? ¿Hay alguien que escriba sin acentos? ¿Hay alguien que escriba con faltas de ortografía? No lo sé. Ay, se va complicando la situación, pero bueno, a Alcuino de York le debemos la forma como escribimos nosotros hoy en día. Y Alcuino de York, como lo dijo Carlos hace rato, es un personaje casi desconocido, así como la cultura de Bizancio, ¿no? Entonces, la forma de escribir moderna se la debemos a Alcuino de York. Y esto lo podemos ver reflejado ya en los libros que se imprimieron posteriormente, una vez hecha la invención de la imprenta. Por ejemplo, dice el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha con capitales romanas, dirigido al duque de Béjar, etcétera, etcétera, ya está con la forma moderna de escritura, le voy a llamar forma moderna. Es el mismo caso de William Shakespeare. Ya utiliza la forma de escribir que mezcla las capitales romanas con las carolingias minúsculas. Entonces, la labor de Alcuino era administrar ese reino enorme que era el Sacro Imperio Romano. A esto le añadimos que empieza algo que es muy importante, que es la producción de libros. ¿Por qué es importante la producción de libros? ¿Alguien? Bueno, de hecho voy a aclarar que en un principio era la producción de libros religiosos, ¿sí? De la Biblia, de salterios, de libros de salmos, de libros de horas, etcétera, ¿no? Pero lo importante de la producción de libros es que transmiten el conocimiento, transmiten la información, nos permiten acceder a información generada hace 6 siglos o información generada que hizo algún científico y que editó un libro el día de la semana pasada, ¿no? Entonces, si se acuerdan cuando hablamos del arte prehistórico, decíamos que una de los conceptos más importantes que tuvo la humanidad en ese momento fue que podía transmitir sus conocimientos, en un principio de forma oral. Había una transmisión de conocimientos oral, surge la escritura, se pueden transmitir de forma más precisa los conocimientos, y en la Edad Media empieza una producción editorial que no es impresa, es un tipo de producción editorial que es manuscrita, o sea, los libros se hacían a mano. Pero podemos ver que los libros también, estoy idealizando un poco la sociedad medieval, porque quienes tenían acceso a ella, a sus beneficios, era obviamente la clase dirigente, ¿sí? Que eran muy pocos. Los demás estaban ahí los campesinos que se morían a los 20 años, los que se morían de hambre, los que los atacaba la plaga, los que les salían los bubones de la peste bubónica, una serie de cosas. Estamos hablando que era un grupo reducido quienes tenían acceso a este tipo de cuestiones de comunicación y de arte y etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos algo muy interesante, que es que, por ejemplo, en este par de libros, estábamos hablando de que los bárbaros eran excelentes orfebres, y en estos libros tenemos que las cubiertas son prácticamente obras de arte de metal. ¿Sí? Estamos hablando de 2 libros, uno de 795, otro de 870, y son más o menos contemporáneos, y los libros tienen como cubierta
láminas de metal trabajadas en orfebrería y lo que los hacen objetos que solamente los reyes, en este caso, o los sacerdotes, o los obispos, o lo que fuera, tienen acceso a ellos. Pero el hecho importante es que empieza una producción editorial, ¿sí? ¿Por qué hay una producción editorial? Porque estamos hablando de una sociedad en que la religión era muy importante, la Biblia era muy importante, los libros de Salmos. Entonces tenían que transmitirse, obviamente no a los pobres recibían esos conocimientos a través de las ceremonias religiosas, las misas, los sermones, como le quieran llamar. De hecho, a finales de la Edad Media, un poco antes de que surgiera la imprenta, existían unas como hojitas volantes, como tipo las que hacía José Guadalupe Posada, que venían impresos pasajes de la Biblia, hechos por medio de grabados de madera, y se llamaban Biblio Pauperum, o sea, Biblias para pobres, ¿no? Te daban tu sermón y te daban tu hojita, y era una hojita de papel que venía algún episodio de la Biblia, pero los ricos de verdad tenían Biblias de verdad, y tenían libros de horas de verdad, y tenían libros de salmos de verdad. Entonces, los libros eran objetos valiosos, ¿por qué? Porque eran hechos a mano. Entonces, para hacer un libro, tenía que haber todo un grupo de personas que pudieran, en primer lugar, transcribirlo, en segundo lugar, realizarlo, como quien dice un trabajo de edición. Es también cuando surgen los primeros trabajos de edición, traductores, revisores, ilustradores, encuadernadores, una serie de cuestiones que en ese momento culturalmente era muy importante como un arte, el arte de los libros. Entonces tenemos dos libros aquí ilustrando. El Salterio dense cuenta que estamos hablando de alrededor de 800 de nuestra era, o sea, y ya había una producción editorial que se realizaba en sitios especiales de las construcciones religiosas, monasterios, conventos, sobre todo en los monasterios, que eran los scriptorium, ¿sí? Eran salas amplias, salas que en la medida de lo posible se trataba de que estuvieran bien iluminadas para quienes trabajaban en eso pudieran trabajar bien, porque no existía luz eléctrica, tenían que trabajar con la luz que les llegaba del día. Y esta foto es interesante porque es un scriptorium de un convento, de un monasterio en Tarragona, pero en un momento dado se dieron cuenta de que ya el trabajo de copista o de transcriptor ya no era preciso, entonces decidieron los monjes poner una biblioteca. Ahí están los estantes de la biblioteca. Entonces ahora funciona como biblioteca. Lo que era un scriptorium ahora es una biblioteca. Entonces había todo un sistema de producción. De hecho aquí lo podemos ver. Está un monje con una navajita raspando el pergamino. Los materiales para hacer los libros eran de pergamino. Seguramente está borrando algún error que hizo. Lo tenían que borrar con alguna navaja. Está otro monje escribiendo y si se fijan hay otro monje haciendo una ilustración. Es decir, había una cadena de producción. Son como los albores de las cadenas de producción industrial, por eso es importante la industria editorial, porque es la primera industria que tiene una cadena de producción en la humanidad, digo. Entonces es como muy notorio esa parte. Aquí tenemos otro aspecto de la cadena de producción editorial. Está un monje transcribiendo, tiene su pincel, tiene su cuchillita para borrar, tiene todos los instrumentos para poder ejercer su oficio. Entonces aquí me voy a una de mis digresiones cinematográficas. ¿Alguien ha visto El nombre de la rosa? Tú sí, tú sí, tú sí, tú sí. Los demás la tienen que ver, o sea... Es la Sí. El nombre de la rosa es una película de 1986, perdón. Está basada en una novela de Umberto Eco. Ahí está el nombre del autor, Umberto Eco. Y el póster de la película sale Sean Connery, salen actores muy buenos, es una producción muy buena. Y es muy interesante porque es una novela policíaca que sucede en la Edad Media. Para no contarles más, es en una abadía, o sea, en una edificación monástica, suceden una serie de asesinatos, nadie sabe por qué están sucediendo esos asesinatos. O sea, ya estamos hablando de una novela policíaca. Entonces llega un monje y su ayudante, llegan casualmente a esa abadía a un evento que
no tiene que ver con los asesinatos. Pero el monje y su ayudante que están ahí, es Sean Connery y no me acuerdo cómo se llama el chavo, pero uno es Guillermo de Baskerville y el otro es Atzo de Melk, son los personajes. Pero Guillermo de Baskerville y Atzo de Melk son Sherlock Holmes y su ayudante Watson, ¿no? O sea, si han escuchado de Sherlock Holmes, el famoso detective inglés. Es una transcripción o es una adaptación de una aventura policíaca de Sherlock Holmes en la Edad Media, en un convento de monjes que tenían un scriptorium para hacer libros. Aquí hay unas escenas de la película. Ahí se ve el scriptorium, ven a los monjes trabajando, ven las ventanas que los proveen de luz, ven a Atzo de Melk, que es el ayudante, es el chavito ese de pelo así como de ¡puc! Y Guillermo de Baskerville es el que está de espaldas. Entonces, toda la película se trata de tienen que descubrir quién está matando a los monjes, quién es el asesino, que es la trama típica de una novela policíaca. Esto se enreda con unas cuestiones, les voy a llamar, como de conocimiento, que lo voy a aterrizar así. En ese momento, quienes tenían los conocimientos del mundo era la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las obras de la antigüedad clásica, es decir, básicamente de los griegos, los tenía la iglesia. ¿Y cómo los había conseguido? Por una parte, cuando cae el Imperio Romano, que hizo muchas transcripciones de obras griegas, muchos de esos libros llegan a la iglesia que llamaremos católica, era que iglesia católica, ¿verdad? Sí. Por otra parte, a la caída del Imperio Bizantino, muchos de los monjes que también tenían obras griegas, se van y se refugian en los monasterios o conventos de Europa. Entonces, esto da por resultado que el poder del conocimiento, porque al fin y al cabo los que tenían el conocimiento era la iglesia europea católica en ese momento. Pero el conocimiento también es poder, ¿sí? Y el poder no puede estar al alcance de todos. No les voy a adelantar la película, no sé si la vayan a ver, pero uno de los personajes no quiere que muchas de las personas accedan a ese conocimiento porque le trastocarían la forma de ver la vida a la iglesia. Es algo así muy global. Entonces, por eso está matando a los personajes. Es como, Perdón. como la Mona Lisa. Me suena como... ¿Cuál de Mona Lisa? película, La de... ¿Cómo se llama? Código Da Vinci. Sí, algo así. O sea, de hecho, Código Da Vinci también es como una novela policíaca, solo que se basa en cuestiones de Leonardo da Vinci, que es del Renacimiento, ¿sí? Y aquí estamos hablando de la Edad Media, pero también son como de formas de acceso al... En este caso, en el Código Da Vinci me acuerdo que era sobre un asunto de la dinastía merovingia que descendía del matrimonio de Jesús con María Magdalena y etcétera, ¿no? Y querían que ese secreto no saliera a la luz. Y acá es diferente. Acá se trata de que el conocimiento no salga a la luz porque puede dañar a la humanidad. O sea, si no sigue los postulados del cristianismo o de la Iglesia Católica en ese momento. Bueno, y así como apunte, uno de los personajes del Nombre de la Rosa es Jorge de Burgos, que Humberto Eco, el escritor del Nombre de la Rosa, el Nombre de la Rosa, con este nombre de Jorge de Burgos, le quiso hacer un homenaje a Jorge Luis Borges. Y tienen similitudes. De entrada el nombre, Jorge de Burgos, Jorge Luis Borges, ¿sí? Jorge de Burgos es un personaje que él sitúa como español. Jorge Luis Borges era un escritor argentino. Ambos son ciegos, o sea, sí ven la expresión perdida de Jorge Luis Borges porque era ciego. Y ambos son bibliotecarios. Jorge de Burgos era el bibliotecario de la abadía y Jorge Luis Borges, a humberto de que ya presentaba síntomas de ceguera, lo nombraron director de la Biblioteca de Buenos Aires. Entonces, en este sentido, Humberto Eco, el autor de la novela, le hace un homenaje bastante visible a Jorge Luis Borges con su personaje de Jorge de Burgos. Era un apunte nada más. Bueno, entonces decíamos que todo el conocimiento clásico se vertía, aparte de los libros religiosos de la Biblia y los Salmos y todo, quienes tenían los medios necesarios
podían hacerse de una copia, por ejemplo, en este caso, de una obra de Platón, que es de Animalibus, ¿no? Es una descripción zoológica que escribió Aristóteles, no Platón, perdón, que había llegado a algún convento o algún monasterio y ahí hacían copias y más bien les encargaban copias personas que obviamente podían pagar esa cantidad para tener esta obra que, como ya vimos, implicaba el trabajo de una cadena de producción editorial. Otra forma como llegaron el conocimiento fue a través de los árabes, que ya lo habíamos visto. Toda la parte del norte de África, es decir, Egipto, Marruecos, lo que había sido Cartago, tenía una gran influencia de la cultura griega. Y cuando los invasores árabes pasen por esa zona, rescatan mucho de los trabajos que habían desarrollado la antigüedad clásica, específicamente los griegos. De hecho, Alejandría era una ciudad griega en sí misma, se llamaba Alejandría, porque recordemos que la fundó Alejandro Magno. Entonces el conocimiento seguía fluyendo, como ya lo habíamos dicho, el imperio bizantino seguía su expansión hacia el oriente de Europa, quiero decir, no hacia el oriente de Asia. Y lo que vimos la semana pasada, toda esta cuestión de la cultura bizantina se siguió desarrollando hasta esa zona. Conseguí esta ilustración que se me hace padre porque nos muestra uno de estos mosaicos, pero a veces no estamos como que muy ubicados, que los mosaicos están en iglesias y hacer un mosaico tenía como su chiste en cuanto a la realización de cómo en una superficie curva poner una imagen plana para que más o menos se viera proporcionada. Eso lo hablamos la semana pasada, pero en fin, esta ilustración de los hacedores de mosaicos haciendo su mosaico se me hizo como muy interesante, porque tienen sus cajas con piedras de diferentes colores, tienen sus andamios, tienen sus bocetos, los ven a mano derecha, ese boceto que posteriormente tenían que pasar en grande. Vemos al personaje que está arriba poniendo las piezas de vidrio para hacer el mosaico, etcétera, ¿no? Y viene una cuestión que a mí se me hace interesante y vamos a ver después. La capital del imperio era Constantinopla y en Constantinopla se construyó la iglesia de Hagia Sofía. Hagia Sofía quiere decir Santa Sofía. ¿Han oído hablar de algo que se llama hagiografías? ¿Alguien ha ido, aparte de Carlos? Hagiografías son las biografías de los santos. Agio quiere decir santo, ¿no? Entonces, la catedral de Hagia Sofía actualmente es una mezquita, porque Constantinopla finalmente fue tomada por los turcos, que eran musulmanes, y en la actualidad la catedral de Constantinopla es una mezquita. Pero a lo que voy es que la catedral de Hagia Sofía es una iglesia enorme, enorme. Es una iglesia que que simboliza el poderío del Imperio Romano de Occidente, en este caso ya es Constantinopla a partir de Constantino. Y esto lo vemos en esta relación. Cuando ustedes ven esta ilustración de esta iglesia, como que ¿qué piensan? Así, lo primero que les venga a la mente. Bellas Artes. ¿Alguien más? Yo pienso así como que una de las vírgenes estas que están con su manto abrazando a sus hijos. Ajá. Es muy enorme y es arropadora. O sea, como así. Ajá. Yo personalmente lo que pienso es la solidez que tiene. O sea, a mí me da la impresión que es una masa imposible de mover. O sea, es una cuestión que fundamenta todo un imperio, toda una religión. Es una cuestión que no la puedes mover. Es una cuestión sólida, firme, que también simboliza la firmeza de la religión en ese momento. Ese es a mi punto de vista, porque luego lo vamos a comparar. Estos son mosaicos de esta misma catedral que estábamos viendo. Vimos cómo trabajaban. Y esto lo estoy repitiendo porque quiero hacer hincapié en que el imperio de Bizancio no se acabó en la clase pasada. Siguió muchos años más, siguió 1000 años más, ¿no? Entonces siguieron haciendo estas obras. Pero viene otro momento. Bizancio se está yendo hacia el oriente, hacia los países que ahora son Europa Oriental. En Europa había una serie de grupos bárbaros, le voy a decir así, que antes de la edad
que antes del Imperio Carolingio también tenían su forma de entender el cristianismo, ¿sí? Entonces estos grupos hicieron también sus construcciones. No son tan impactantes como la iglesia de Santa Sofía en Bizancio, pero tenían otra forma de ver la religión, los templos, las iglesias, ¿no? Estos son, sobre todo, creo que es una serie de 3 fotos de iglesias en España, que de un periodo que se llama prerrománico. Si nos fijamos, son iglesias como muy sencillas, son iglesias como, ¿cómo le voy a decir? Hay un término, humildes, tal vez sea el término, o sea, muy sencillas, muy humildes, sin mucho... ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Rústico? No, podría decir que son muy... Le voy a decir sencillas, ¿sí? Eran una construcción para juntarse a alabar a Dios, con los medios que ellos tenían, que habían sido bárbaros, los ostrogodos, los visigodos, etc. Entonces hacían construcciones muy sencillas, pero no exentas de que fueran estéticamente agradables para los grupos que las utilizaban. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en este templo, la ermita de Santa María Quintanilla en España. Si se fijan, tienen decoraciones, ¿no? O sea, siempre este afán de la humanidad de buscar, aparte de lo práctico, aparte de lo cotidiano, buscar este tipo de cuestiones que de cierta forma te dan el gozo estético, y en el caso de la gente que cree en una religión o que está en un proceso de una ceremonia religiosa, como que le eleva el espíritu también, ¿no? O sea, ves a los ángeles, vas a tu iglesia, ves a los ángeles, escuchas el sermón del sacerdote, etc. Entonces, como que todo esto tiene que ver como que te transporta a otra dimensión, que es la dimensión espiritual en ese momento cuando iban a misa o cuando iban a una ceremonia religiosa. Pero no todo en el arte prerrománico es como la construcción. Aquí hay unas cuestiones que me gustan mucho. Estas ilustraciones son así como... Me gustan porque son entre humorísticas y son como entre terribles, ¿no? O sea, El ángel del abismo y las langostas del infierno, del año 975. Es más, yo sí de hecho oigo el título, El ángel del abismo y las langostas del infierno, solamente me faltaría El santo, el ángel del abismo y las labores del infierno. Suena como una película del santo, ¿no? O sea, son historias basadas en la Biblia, pero que tienen toda esta parte terrible de los demonios y etcétera. Y vemos al ángel del abismo allá arriba, luchando contra las langostas del infierno, que no son estas langostas de mar, sino son esta plaga bíblica de los insectos. Pero están aquí representadas por unos animales que parecen como gacelas, pero malas. Y las langostas tienen encadenadas cada uno a la cola a un fulano que supongo que lo están castigando porque son las langostas del abismo, es decir, del infierno. Pero a mí se me hace como divertido ver estas cuestiones y ahorita vamos a seguir viendo. Con esto voy a que la humanidad también, si bien busca su elevación espiritual, también la humanidad es humana, ve el mundo de una manera sencilla, le entra al relajo, se quiere divertir. Se le hace emocionante que le muestren una pintura para decirle, si no te portas bien te vas a ir al infierno y las langostas te van a agarrar con su cola, etc. O sea, es como una situación muy humana el hecho de tener entre miedo y divertirte al mismo tiempo, ¿no? Después del estilo prerrománico sigue un estilo románico, vamos avanzando en el tiempo también. Este estilo románico deja un poquito de lado la sencillez de las primeras iglesias prerrománicas, y si bien sigue, digamos, un aspecto muy sencillo de su construcción, empiezan también a decorarlas ya no únicamente con cuestiones de relieve, sino que también empiezan a hacer pinturas murales en las iglesias. Estamos hablando de Europa occidental. En Europa oriental, que era el arte de Bizancio, ya estaban muy desarrollados para ese momento en estas cuestiones. Y esta pintura también, este mural al fresco me llama la atención porque al centro vemos unos ángeles de 6 alas que vemos aquí, y las alas tienen ojos. En algunas descripciones de la Biblia describen a los ángeles
No como estos seres alados que andan por ahí volando y tocando su lira y, no sé, los arcángeles, etcétera, sino que describen unas criaturas muy raras como ángeles, ¿no? En este caso son ángeles de 6 alas con ojos en las alas. Estos ángeles les están con esas como pincitas que tienen en las manos. Uno es el profeta Isaías y el otro es el profeta, no me acuerdo el otro nombre, Jeremías tal vez, uno de la Biblia. Y les están quemando, ¿quién? ¿Tú te sabes los nombres? Es Daniel. No, es otro que acaba en Ías, pero no es Jeremías. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Alguno de esos. Ezequiel es el que voló en un carro, ¿no? No, ese es Elías. Ese es Elías. Bueno, es un profeta bíblico aparte de Isaías. Vamos a decir que es Jeremías. Bueno, les están quemando los labios con carbones, con esas pincitas, para que de sus bocas salga la verdad. Algo tenía que ver ahí Isaías, ¿no? Que los carbones para que dijera la verdad. Pero bueno, entonces yo me imagino ángeles de 6 alas, así como hay ángeles de 6 alas, hay ángeles de 4 caras también en la Biblia. En esta parte del Apocalipsis vienen todas estas descripciones que son así como muy, pues son muy maravillosas porque son muy terribles a la vez, ¿no? Entonces empiezan a representar ese tipo de cuestiones. Y viene una parte que a mí me divierte mucho de los manuscritos medievales. Imagínense a un monje trabajando 6 horas, más bien, desde que amanece, que empieza la luz del sol hasta que atardece y ya no puede trabajar, en su escritorio transcribiendo o iluminando o lo que sea. Era un monje, no le pagaban, sino que era parte de su trabajo como monje hacer libros. No tenían sindicato de monjes de editoriales. Entonces, pues la verdad es que se aburrían. O sea, de repente estaban aburridos y de repente o ponían mensajes medio obscenos en la página, o ponían cosas como ya me cansé de escribir, ¿a qué hora se va a caer? Pero tenían otra forma que es muy divertida de, ¿cómo le dicen ahora? De intervenir en los libros que hacían. Hacían ilustraciones como humorísticas, que imagínense, le venden a un rico un libro en millones de pesos, y de repente entre las páginas había este tipo de ilustraciones. Lo que ellos consideraban divertido, ¿no? O sea, para ellos era muy divertido ver a un conejo descabezando a un hombre. ¿Por qué? No sé, pero es divertido, ¿no? O sea, es la situación inversa. En lugar de ver a un hombre descabezando a un conejo, ves a un conejo descabezando a un hombre. Es como el reino del revés. Para ellos era muy divertido ver un combate de un perro trepado en un conejo contra un conejo trepado en un caracol que a la vez tiene cara humana, ¿no? Es divertido, son como historietas, o sea, se querían divertir en lo que hacían su trabajo. Para ellos era divertido ver cómo dos conejos matan y despellejan a un fulano, ¿no? ¿Por qué es divertido? No sé, porque a lo mejor era su patrón y querían ver que sufriera, ese tipo de cosas. Y así, en esta dinámica de los marginalias, se llaman, hay muchos dibujos muy divertidos, algunos son muy procaces, como lo pueden ver. O sea, nosotros cuando imaginamos un monje, no podemos imaginar que un monje que está en un monasterio haciendo libros piensa en cosas puercas, ¿no? Pero sí pensaban en cosas puercas, lo siento mucho, ¿no? Entonces podemos ver a un hombre que no sé por qué está doblado de tal manera que lo primero que vemos es su trasero, ¿no? Podemos ver una escena así como muy conyugal de que entra el rey y ve que su esposa le está poniendo el cuerno con un dragón. ¿Por qué con un dragón? No sé, porque se lo imaginó el monje y lo hizo, ¿no? Podemos ver a un hombre pez que a la vez el texto del libro apunta hacia su trasero, luchando contra un negro que tiene una cabeza entre los hombros, ¿no? Podemos ver a alguien que se está burlando. O sea, todos estos aspectos nos hacen ver que fuera del arte sacro y fuera de esta cuestión que habíamos visto la vez pasada de Jesucristo como el Pantocrator, ¿sí era así? El que domina el mundo, pues la humanidad sigue siendo humana, ¿no? Y la humanidad se quiere divertir. Aquí hay otras muestras de estos arte de marginalia. Un perrito que es un médico y está curando a otro perrito que está en cama y ahí lleva su medicina. Un fulano que está burlándose del que lo está viendo. Un león que está tocando el violín trepado en una rama de un árbol. Un burro tocando la lira. Un animal extraño que es un fulano con piernas de caballo, la cara y en la nuca tiene un cuello de ganso, supongo. Y 2 animales que son como un rey y una reina peleándose porque tienen forma de algún animal bípedo, ¿no?
Y otra, la procasía, de nuevo, un fulano que del trasero le sale una cara con lengua, ¿no? Entonces yo diría, pues, ¿qué les pasaba a estos cuates, no? Pero si vemos que desde los romanos hacían dibujos en los baños públicos, pues no es nada extraño el ver este tipo de diversión de los monjes que trabajaban, ¿no? Pero bueno, habíamos visto las iglesias. Tiene mucho que ver la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia era el poder dominante en el mundo medieval, ¿no? Entonces ahí se reflejaba gran parte de la visión del mundo y gran parte también del arte. Entonces, después del estilo prerrománico y del estilo románico, acordémonos que estamos hablando de Europa occidental, viene lo que ya conocemos como el estilo gótico. Esa palabra yo creo que sí la hemos escuchado mucho. De hecho, quienes hayan visto Batman, la ciudad se llama Ciudad Gótica. Y si han visto Batman y Ciudad Gótica, es una ciudad gótica en el sentido tal cual de construcción de lo que consideramos como el arte gótico. ¿Qué sucede sobre todo con la arquitectura gótica? Habíamos visto que las iglesias románicas y prerrománicas eran iglesias muy sencillas, eran iglesias de cierta forma como caseras, le voy a decir así. Eran iglesias que eran pequeñas, no se elevaban a grandes alturas. Habíamos visto que la Catedral de Santa Sofía es una mole inmensa que extiende su peso sobre sus feligreses para protegerlos como esa roca inamovible que es el fundamento del Imperio Romano de Oriente. Pero viene algo que a mí siempre me gusta destacar, el aspecto tecnológico. Los constructores de iglesias poco a poco fueron desarrollando su tecnología como para poder lograr otros resultados que iban en consonancia con lo que se tenía en mente que debería ser la iglesia. Por ejemplo, voy a poner aquí tres ejemplos que lo estoy marcando ahí. Elementos tecnológicos. El arco ojival. El arco ojival es el que tenemos a la izquierda. Me voy a regresar un poco para que lo vean. No vean estas cochinadas que alguien puso aquí. Aquí. Ese arco que tiene esa iglesia prerrománica es lo que se llama un arco de medio punto. Es un arco que tiene como punto culminante una media circunferencia. Eso venía heredado desde los romanos. Aquí no vean estas cochinadas. El arco ojival, si se fijan, es un arco que termina en punta, ¿sí? ¿Qué se buscaba con el arco ojival? Había como una búsqueda espiritual de elevar. Hay una parte en la misa que dicen elevemos nuestros corazones al cielo. ¿Han escuchado? Los que van a misa. Tú no vas a misa, Fernanda, ya vi que no sabes. ¿No dicen elevemos nuestros corazones al cielo? Sí lo dicen, ¿no? El que falló fui yo, pero bueno. O sea, hay esta búsqueda de la espiritualidad que está en el cielo, que está hacia arriba. Y el arco ojival, ¿a dónde señala precisamente? Hacia arriba, ¿sí? Hay diferentes estilos de arcos ojivales, pero tienen la característica que terminan en una punta que señala hacia arriba. El otro elemento que tiene que ver con la arquitectura gótica son las bóvedas nervadas o de crucería. Creo que aquí en la siguiente. Ahorita me regreso. La bóveda de cañón, que es la común, la de medio punto, tiene dos características. Una, que su forma hace que la bóveda de cañón tienda a expandirse y a destruirse por la parte del medio. ¿Sí? Con respecto a la estructura que manejabas anteriormente, ¿no tiene que ver también con la acústica de esos lugares? Sí, ahorita. En ese sentido? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. La bóveda de cañón tiene, esas flechas señalan que la bóveda, por su construcción, tiende a que las fuerzas se expandan hacia los lados y por lo tanto puede colapsar. ¿Cómo se evita ese colapso? Poniendo muros muy fuertes. Si ven en el diagrama de la izquierda, tiene muros muy gruesos y muy fuertes, y los muros tienen contrafuertes para poder sostener esas fuerzas que la bóveda de cañón naturalmente expande hacia afuera. Entonces podemos ver que la bóveda de cañón y la bóveda nervada o de crucería tienen diferentes funcionamientos. En la bóveda nervada, las fuerzas ya no son hacia afuera, se reparten en esta estructura que son como nervios, por eso se llama nervada. Entonces permite hacer bóvedas más altas y más ligeras y que no requieren de muros gruesos para sostenerlas. Eso es una. Y luego viene los contrafuertes flotantes.
Me voy a ir a la siguiente. En el diagrama de arriba, a la izquierda, vemos los contrafuertes. Está el muro y está el contrafuerte que sostiene el muro para darle más fuerza. Y los arquitectos góticos o constructores góticos inventaron un sistema que no requería de contrafuertes. Eran los contrafuertes flotantes. Eran como brazos que evitaban poner toda una masa al lado del muro para sostenerlo. Y los brazos, esas cosas que vemos del muro para acá, iban a un como puerto donde conectaban todo y la fuerza se concentraba ahí. ¿Qué sucedía con estos elementos tecnológicos? Que permitían hacer muros más altos, más ligeros, al utilizar la tecnología de los contrafuertes flotantes, y eso al mismo tiempo daba oportunidad a que hubiera grandes ventanales porque los muros ya no eran cerrados para sostener la bóveda de cañón. ¿Y qué nos da como resultado toda esta tecnología? Pues lo que ahora conocemos como las grandes catedrales góticas, ¿sí? Digo, yo no he ido nunca a ver una catedral en vivo, pero sí me impresiona esta sensación que le llamo aquí, perdón, de iluminación, de liviandad. Esta liviandad que se refleja arquitectónicamente, que refleja la liviandad del espíritu que va hacia el cielo, ¿no? Que es como la búsqueda espiritual a través de un elemento arquitectónico que simboliza la iglesia en aquel momento. Todos elevemos nuestros corazones a Dios o nuestras miradas al cielo, lo que sea. Y lo logran a través de del descubrimiento de estos tres, o de la invención más bien dicha, de estos elementos arquitectónicos. Entonces podemos ver las bóvedas nervadas que habíamos visto en el diagrama. Las columnas ya no son muros muy gruesos que sostienen las bóvedas, son columnas que van conectadas hacia afuera con los contrafuertes flotantes, y esto nos da una sensación de espacio, de acústica, como decías tú. Hay más espacio, se oye mejor la voz, se oyen mejor los cantos de los monjes. O sea, hay una serie de repercusiones que la tecnología trae hacia la arquitectura. Entonces, aquí tengo una serie de fotos. Esta es la Catedral de Sens. Si se fijan, estamos hablando del siglo XII de nuestra era. Y lo interesante o lo maravilloso de estas catedrales es pues no sé, la sensación de liviandad, digo yo, que tienen. Y esto de la liviandad, no sé si han leído en algún momento una novela que se llama ¿cómo se llama? La de Milán Kundera. La insoportable levedad del ser, que maneja un poco ese concepto de la liviandad y la pesadez del espíritu, ¿no? Entonces siempre se busca como elevar esta cuestión. Entonces podemos ver que las bóvedas se sostenían gracias a los a los contrafuertes flotantes. Pero no únicamente se buscaba adicionar elementos para hacer todavía más alta la iglesia. En este caso están los contrafuertes, están las torres, pero encima de las torres están los chapiteles. O sea, está la iglesia, va una torre, y encima de la torre va la aguja del chapitel. ¿Para qué era eso? Para todavía darle más altura a la iglesia y por lo tanto estar más cerca del cielo. Y la Catedral de Milán es como casi una exageración de la búsqueda de la altura, ¿no? Y luego pues vienen estas cuestiones ya como de virtuosismo arquitectónico. Ya no era únicamente la bóveda de nervadura, sino que hacían juegos estructurales, y hay, por ejemplo, bóvedas de ligadura. O sea, si se ven la bóveda de la izquierda, ya no es únicamente la nervadura, sino que se entrelazan entre sí las ligaduras. La bóveda de esqueleto nos deja al descubierto todo lo que está arriba de la bóveda. Entonces, ya eran como, pero si se fijan también ya estamos hablando del 1300, del siglo XIV. Y así toda la arquitectura gótica, creo yo, que es como lo más representativo de la Edad Media, en el sentido de que es la búsqueda espiritual, la aplicación de la tecnología, el simbolismo a través de esa tecnología, y por lo tanto vamos dejando un poco de lado
esta noción que tenemos de que la Edad Media era una época oscura, era una época de atraso, era una época que sí había una parte de eso. Digo, la gente se seguía muriendo de hambre, ¿no? La gente le daba la plaga y se morían a los 35 años sin dientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para una cierta minoría o para un cierto grupo dominante estaban estas cosas, y también los pobres pues los dejaban entrar y como que sentían elevarse su espíritu y se morían más a gusto porque pues no sé, o sea, les daba una suerte de consuelo, ¿no? Pero bueno, hay otro elemento que es interesante o es muy importante en las construcciones de las catedrales góticas, que son los vitrales. O sea, los vitrales eran toda una cuestión que también tenía que ver con la espiritualidad. A cierta hora del día entraba la luz y la luz estaba pintada de un cierto color porque te daba una cierta sensación de, qué sé yo, en algún momento, que podría ir desde que te ponían un vitral del infierno y la luz entraba roja y te asustabas, hasta una cuestión más espiritual de que te daba paz o qué sé yo, ¿no? Aquí tenemos también la búsqueda esta de la altura con la torre y las torres en este caso y los chapiteles de la Catedral de San Vito en Praga. Y aunado a los elementos tecnológicos y al elemento de los vitrales, que es, como ya vimos, un elemento tecnológico decorativo, había elementos meramente decorativos que también tenían una función, ¿sí? Por ejemplo, algunas de las gárgolas en la Catedral de Notre Dame son estas bocas para desaguar el agua que cae de la lluvia, por ejemplo, ¿no? Y creo que ya están acabando la reconstrucción. Sí supieron que se quemó hace como 4 años o 5, no sé. Pero bueno. Y entonces aquí vuelvo a este diagrama. Obviamente no están como en la misma proporción, pero quise destacar estas dos visiones que a través de la arquitectura tenemos de lo que es una iglesia. La iglesia bizantina, es decir, la iglesia oriental, esta cuestión como de solidez, esta cuestión de la madre que protege a sus hijos en su manto, esta cuestión de pesadez, y la iglesia gótica con esta sensación de liviandad y de búsqueda hacia lo espiritual, hacia arriba, ¿no? Entonces son visiones muy contrastantes de cómo en el mismo cristianismo tenemos la iglesia católica medieval y tenemos la iglesia bizantina, que a la postre se transformaría en la iglesia griega ortodoxa, que hasta nuestras fechas permanece como iglesia cristiana y que está sobre todo en Grecia y los países de Europa oriental. Pero no todo era arquitectura, también había como manifestaciones artísticas de otro tipo, pictóricas, y se reflejaban también, volvemos a lo mismo, en los muros de las iglesias. Y tenían cuestiones como muy particulares. O sea, este cuadro, por ejemplo, es la Tentación de Cristo, en una iglesia en Italia que es la iglesia de San Baudelio. Y vemos que los personajes son prácticamente planos. Es más, si los comparamos con los vitrales bizantinos que vimos la semana pasada, tenían, ¿se acuerdan? Esta cuestión del volumen y buscar la sombra y la luz de la nariz por medio del acomodo, de las piedritas, etc. Y estos son personajes muy planos. ¿Por qué eran así? Bueno, en primer lugar, porque la pintura al fresco tiene su dificultad. Tienes que pintar un área procurando que no se seque hasta que tú haces ese pedazo, ya se puede secar. Porque si se te seca antes o después, pues ya valió la pintura. Entonces yo creo que eso da menos pie a que puedas hacer cosas con más profundidad o con más detalladas. Pero viene una cuestión también. Aún no se habían descubierto con certeza cómo trabajaba la perspectiva. O sea, es como difícil representar en un plano, que es un muro o un lienzo o una página de papel, una escena tridimensional. Ahorita ya no es difícil, porque los que tenían que descubrir las leyes de la perspectiva ya lo hicieron, ya nos hicieron este trabajo. Pero imagínense, en la Edad Media nadie sabía cómo trabajaban las leyes de la perspectiva. Había obras de óptica que habían venido por parte de los árabes, pero no se sabía fehacientemente cómo representar esa cuestión óptica en una superficie plana. Ese era un hecho. Entonces tenemos personajes planos y tenemos cosas que a veces nos resultan un poco extrañas, nosotros que estamos acostumbrados a la perspectiva espacial. ¿Qué podríamos decir
de este cuadro. O sea, yo no le quito que sea un cuadro maravilloso ni que sea hecho con gran maestría, pero tenemos como, le voy a decir, peculiaridades, ¿no? Ustedes cuando ven una escena, está un personaje en primer plano y otro personaje en segundo plano. ¿Cuál ven más grande, el del primer plano o el del segundo plano? No, el del... No, tú estás viéndome a mí, pero antes de que esté yo está Carlos o la espalda de Carlos. ¿Qué ves más grande? No, la espalda de Carlos. Si yo me pongo al nivel de Carlos, ¿qué ves más grande? Bueno, pero Carlos no es un referente. Okay. Bueno, generalmente los objetos en primer plano... Toma referente a un referente. Los objetos en primer plano se ven más grandes que los objetos en segundo plano. Cuando vemos una pintura marina, vemos a las gaviotas en tercer plano como un puntito así con las alas extendidas, ¿no? Y aquí sucede un poco al contrario. Los apóstoles que están al fondo son más grandes que los apóstoles que están en el primer plano, ¿no? Lo que nos hace ver un poco raro. Luego la mesa está como vista desde arriba, no está vista como en el mismo ángulo que estamos viendo a los apóstoles. Entonces, no es que esté mal, es que así se pintaba en aquel momento. Y no es que únicamente se pintara porque se pintara así. También tenía como una cierta jerarquía simbólica el hecho de que se presentaran personajes más grandes o más chicos en un cuadro. Eso lo vimos también cuando vimos las esculturas egipcias. Vimos una escultura de un funcionario gubernamental y su esposa era como una miniatura a su lado. ¿Por qué? Porque el que tenía a destacar era el funcionario. Entonces, también esta cuestión simbólica de qué tanto peso tiene un personaje dentro de una obra sucede en los cuadros de la Edad Media. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un retablo. ¿Sí? El nombre completo es Mesta. No sé qué signifique Mesta, pero así se llama. Retablo de vírgenes de un pintor Duccio de Buonisegna del siglo XIV. Y aquí hay un acercamiento. Y sucede esto que les digo. O sea, si vemos, por ejemplo, al niño Jesús en relación al personaje de rojo que está hincado a mano derecha, pues resulta que son casi del mismo tamaño, ¿sí? Podríamos decir que es por la perspectiva, pero también podríamos decir que ¿quién es más importante, el niño Jesús o el que está de rojo? El niño Jesús, ¿no? Y si vemos a la Virgen María en relación con todos los demás personajes, pues resulta que la Virgen María mide como 4 metros de alto y los demás tienen una estatura normal. Pero no únicamente es por esta cuestión óptica que les refiero de que no se habían descubierto las leyes de la perspectiva, sino porque también tiene un simbolismo. Los personajes importantes de este cuadro, obviamente son la Virgen María y el Niño Jesús. Los demás son personajes que, si se fijan, no están en la misma proporción, no están en el mismo plano, no hay como esta separación espacial entre los planos de la escena. Y eso es interesante, digo, por lo menos a mí me agrada mucho, porque no todo tiene que ser científicamente perfecto, diría yo. Entonces, eso a mí me agrada, ese tipo de simbolismos. Es lo mismo, es otra vez la Virgen como elemento central, porque también había como ciertas normativas de que si iba a aparecer la Virgen y el niño tenía que ser de tal tamaño en relación con los demás personajes, etcétera, etcétera, para que destacara la figura central. Entonces, vemos otra vez una Virgen que mide 3 metros de alto, un niño Dios que está del tamaño de los ángeles que están arrodillados. Y lo que quería mostrar con esta pintura es el cambio del pintor que habíamos visto anteriormente a un pintor que creo que es el que nos hace el paso, en cierta medida, de la Edad Media hacia el Renacimiento, que es un pintor que se llama Giotto de Bondone, que no sé si han escuchado hablar del Giotto, es conocido como el Giotto, era su nombre. Entonces Giotto trabajó sobre todo pinturas murales, y una de sus mayores obras es la Capilla de Scrovegni, que empezó a pintar en 1304. Creo que trabajaba bastante rápido porque no se tardó algo así como 20 años, se tardó algo así como 6 años, ¿no? Y en esta capilla ilustra escenas de la Biblia, escenas de la vida de Jesús, dando pie como a una nueva forma de ver la pintura. Aquí podemos ver que ya empieza, por ejemplo, a utilizar la perspectiva, sobre todo en los elementos arquitectónicos.
ven los balcones, ven las paredes, ven las ventanas. Las ventanas, por supuesto, son ojivales, si se dan cuenta. Y tal vez lo que nos parezca un poco que no va en relación son los personajes que están en plano sobre una perspectiva. Pero digamos que Giotto estaba empezando a desarrollar esta nueva forma de ver el mundo y transmitirlo con su forma de pintar. Aquí hay otra escena de... Voy a poner varias escenas de Giotto. Este es la matanza de los santos inocentes, esto de cuando Herodes mató a los niños que habían nacido en tal año. Pues es una escena cruel. Vemos otra vez los elementos arquitectónicos. Supongo que el de arriba a la izquierda es Herodes. Pero aparte de que estaba en esta búsqueda de lo óptico, creo que es un cuadro que tiene como característica el ser muy expresivo, ¿sí? Podemos decir que tal vez están planos los dibujos, que no sabemos en qué plano está el primero y el segundo, si los niños que están tirados, por qué están en esa posición. Pero creo que lo importante de este cuadro es lo que expresa, ¿sí? La desesperación de la madre que el guardia de Herodes, no sé qué, se lo quiere llevar para matarlo, la expresión de maldad del guardia, la expresión ¿cómo le voy a decir? Indiferente de Herodes ante la matanza, las madres de los otros hijos llorando. O sea, es un cuadro que nos está narrando un momento y nos lo narra de una forma muy expresiva. Aquí viene otro elemento de expresividad, es el descendimiento de Jesús cuando sus seguidores se lamentan de que ya se murió. Y hay ángeles, pero ahí destaqué el ángel que está llorando. O sea, cuando nosotros vemos ángeles, generalmente tienen como una expresión como angelical, ¿no? O sea, son tranquilos, son seres espirituales, están por encima de nosotros. Entonces es ver raro como a un ángel llorando porque se murió Jesús. Creo que ese es lo que más me llama a mí en lo particular la atención de este cuadro, porque sí vemos a una mujer llorando a los pies de Jesús, sí vemos a sus seguidores como compungidos, sí vemos un acto una expresión de desesperación. ¿Por qué lo hicieron del personaje del medio, que no sé quién será? Podrá ser Santiago, no lo sé. Pero lo impactante del cuadro para mí es los ángeles y sobre todo el ángel como elemento central lamentándose de la muerte de Jesús. Ese Giotto es muy parecido a un retablo de la capilla. Ajá. Donde está el dirigente muerto. ¿Otilio Montaño es? No. ¿Es Otilio Montaño? No. Ah, el que es como el maestro. Sí. El dirigente está muerto y entonces está el cuadro, es casi muy parecido. Inclusive las mujeres están Llorando. etcétera, pero son casi las mismas que están ahí. Sí, habría que mencionar, por ejemplo, ahí que Diego Rivera en su estancia en Europa fue a estudiar los murales del Giotto. O sea, le causaron un profundo impacto a Diego Rivera los murales del Giotto. Entonces, seguimos viendo esta búsqueda de la perspectiva, cómo resolver la anatomía, esta expresividad. Por ejemplo, a mí se me hace como muy curioso. Supongo que son camellos. Los camellos están como contentos de ver al niño Jesús, ¿no? O sea, si se dan cuenta, ¿no? Aparte de la cuestión de que los reyes magos o los magos están rendiéndole pleitesía al niño, los camellos están contentos. Los camellos no tienen cara de camello. O sea, eso es como algo muy... O sea, porque si uno ve un camello, de hecho los camellos tienen como una expresión medio despectiva, ¿no? Siempre están como masticando algo así como así, me vale todo. Y aquí los camellos están contentos, ¿no? Y así podemos seguir viendo los cuadros del Giotto y vemos esta búsqueda de lo óptico, vemos esta cuestión de la expresividad, vemos muchos elementos que, a mi juicio, Giotto es como el más destacado pintor de la todavía Edad Media. Estamos hablando de 1300, siglo XIV. El beso de Judas, o sea, podemos ver ahí toda esta cuestión que a mí me llama la atención, que todos los personajes aparentan estar en un solo plano, ¿no? O sea, sí sabemos que unos están atrás, pero no sabemos muy bien cómo corresponde cada uno de ellos a su posición en una disposición espacial, le voy a decir así. Aquí, esta es otra adoración de los magos, y si la vemos decimos, pero ¿cómo está el tejado en una perspectiva y la Virgen está acostada como en otro momento? Y no sé, son cosas como
particulares, les voy a decir así, ¿no? Y en los detalles, ¿no? Por ejemplo, el rey mago o el mago que está abrazando al niño se ha quitado su corona y la deja en el piso como para decir, tú eres superior a mí, ¿no? O sea, toda esta búsqueda de una narrativa y de la expresividad está presente en el Giotto. Y hay otras pinturas de pintores de la época que también nos obligan a ver esta cuestión de la óptica. Por ejemplo, la vaca que está más cerca, perdón, en este caso el buey que está más cerca, lo deberíamos ver más grande. Sin embargo, lo vemos más pequeño y más abajo de todos los demás que están tirando. Este es el martirio de Santa Lucía, que la iban a martirizar y ella se hizo tan pesada que nadie la pudo mover, ni siquiera una yunta de 4 bueyes la pudo mover por intervención divina, ¿no? Pero vemos estas cosas también. ¿Por qué está representado de tal forma el toro en primer plano más pequeño y más abajo que los del fondo? Pues porque se estaba a la búsqueda de cómo adecuar las condiciones de... Este es otro ejemplo que me gusta mucho. Aquí sí voy a decir que es una cuestión simbólica. Están en el juicio final los humanos como seres pequeños y que obviamente están como sufriendo porque les van a aplicar una pena por los pecados que han hecho a lo largo de su vida. Y los personajes sagrados, en este caso Jesús, supongo que es Jesús el de rojo, María, y no sé si el de verde sea San Judas Tadeo, no lo sé, pero bueno, los personajes sagrados y todos los ángeles y todos son como, tienen un simbolismo que se representa en el espacio, ¿no? Entonces todos los pecadores están ahí esperando su juicio final y creo que es una... ¿No es la Santísima Trinidad? Yo creería que es la Santísima Trinidad, pero no se supone que Dios Padre... José y José. Pero José era así como no tan sagrado al final, ¿no? Y sobre todo la cuestión de su papel en el juicio final. Ajá. O sea, no tendría que ver. Yo iría más porque el de rojo es Dios Padre, pero no me parece Dios Padre. Bueno. Bueno, depende. En algunos cuadros Ajá. Se pintaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo igual. Tienes razón también, sí. Bueno, aquí lo único que me rompería el esquema es la Virgen María, pero bueno, es la Madre de Dios. Es que Jesús está intercediendo. Ante Dios Padre. Observa, Ajá. ambos están intercediendo. Ambos están intercediendo. Con base a Dios Padre y el Espíritu Santo, no puede existir una mujer. Ajá. Entonces puede pasar por el Espíritu Santo. Sí, bueno, pero en lo que sí estamos de acuerdo es que tiene un simbolismo, ¿sí? No estamos muy de acuerdo en qué es el simbolismo, pero tiene un simbolismo, ¿no? Cierto. ¿Qué? A ver, Es que me retacho. el de arriba sí es Jesús porque tiene la herida de la lanza. Ah, el de arriba sí es cierto, sí. Pero entonces Yo decía que era como algún apóstol. podría ser. Santiago o San Juan. No, ¿sabes qué podría ser San Juan? Por el Apocalipsis de San Juan, ¿no? Está el juicio final. Podría ser en ese sentido. Pero bueno, es un buen tema para investigar. Bueno, pero aquí lo que quise destacar fue el simbolismo. Y aquí el simbolismo es en relación al tamaño, ¿sí? Las personas o los seres sagrados son grandes y los seres humanos son pequeños en relación con lo sagrado. Este me llamó la atención, es de otro pintor un poco más adelantado, que se llama Gentile de Fabriano, pero a mí en cierta medida esta cuestión de la presencia de las personas en diferentes expresiones, en diferentes planos, como este abigarramiento, me recuerda un poco a mí lo que estábamos haciendo hace rato, por ejemplo los murales de Rivera en el Palacio Nacional, que hay una multitud de personajes en esos mismos planos. Y esto tiene que ver también con lo que les comenté que Rivera se aventó en su estancia europea, una visita a Italia para ver este tipo de frescos, ¿no? Y quiero cerrar como esta visión muy por encima que hemos estado haciendo de la Edad Media, que en la Edad Media surge el concepto de universidad, tal cual. O sea, antes no existían universidades.
Alcuino de York fundó algunas escuelas como para formar funcionarios para el imperio de Carlomagno, les enseñaban la escritura, les enseñaban a administrar. Los que tenían el conocimiento eran monjes que estudiaban por su cuenta los textos griegos, etc. Pero la figura de universidad como un centro educativo y de conocimiento surge en la Edad Media. Y aquí viene un poco este simbolismo. ¿Quién es el gigante que está en medio? Pues el profesor, ¿no? O sea, es el profesor. La cátedra que está por encima de sus alumnos, ¿no? O sea, y lo vemos tan simbólicamente como que es un fulano que mide 3 metros en relación con los alumnos que están ahí estudiando bajo su tutela, ¿no? Es este concepto de universidad donde el catedrático o profesor es quien le da el conocimiento a sus alumnos, ellos beben de ese conocimiento, pero no hay una relación dialéctica entre ellos, ¿no? Es de aquí para allá solamente. Y la universidad más antigua es la Universidad de Bolonia, se fundó en 1088, ¿sí? O sea, ahí está su sello. Sin embargo, es hasta 1115 que se le da un documento en el que se mencionan los privilegios que las universidades tenían que tener. Que había como cierto trato igual en relación a los clérigos, a los universitarios, que una obligación que tenían, por ejemplo, era que vestir de una manera parecida a la religiosa, aunque no fueran religiosos. Tenían derecho a apelar en los exámenes, por ejemplo, también. O sea, sí había cierto grado de esos derechos estudiantiles, les voy a llamar ahora. Y esta primera normativa sobre las universidades que surge en 1115, la decretó Federico Barbarroja, que también fue uno de los emperadores posteriores a Carlomagno, que era emperador del Sacro Imperio Romano. Y para terminar, les adelanto que también Umberto Eco tiene una novela en la que sale Federico Barbarroja, que es Baudolino. Es una novela sobre un jorobado que se llama Baudolino y tiene una serie de aventuras en la que sale Federico Barbarroja y créanme que está muy divertida esa novela también. Entonces, pues aquí termina el día de hoy la plática. Thank you.